donde, entre otros cargos de elección popular, se juega la presidencia del país. Le agradezco a Benito Nasif, consejero electoral de este Instituto Nacional Electoral, que me tomes la llamada, Benito, para hablar de esto, para hablar de cómo ve a alguien como tú, que forma parte de ese órgano colegiado electoral, recibiendo señalamientos tan duros, pidiendo incluso la renuncia de ustedes. Benito, buenos días y bienvenido. Hola Carmen, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Pues sí, escuchaba con mucha atención y estuve atento ayer a la conferencia de prensa que dio este colegiado. Yo lo que te diría, Carmen, es que México necesita un INE fuerte, concentrado en la preparación de las elecciones de 2018, que representan un reto pues muy importante, quizás en términos de organización de una elección, el más complejo que haya enfrentado la autoridad electoral, y que necesitamos pues darle continuidad a los trabajos que se han estado realizando desde mucho tiempo atrás para la organización de estas elecciones. Estamos concluyendo la fiscalización de las elecciones locales que se celebraron y que han sido muy polémicas, pero todavía falta que intervengan las autoridades jurisdiccionales, es decir, los tribunales, Carmen, y que el conjunto de instituciones que son las que participan para organizar una elección y garantizar los derechos de la ciudadanía, los partidos, terminen de procesar toda esta controversia que se ha generado en torno a las elecciones, Carlos. Bueno, desde luego, Benito, estamos a la espera de que el Tribunal Electoral resuelva si anula o no Coahuila, resuelva si ustedes hicieron o no una buena tarea de fiscalización. Estaremos a la espera del tribunal, pero te asiste la razón respecto a que es el último tramo en términos del proceso electoral 2017. Pero regrésate al punto donde te pregunto que se está señalando un conjunto de críticas graves, delicadas en contra del trabajo de ustedes. Te pregunto abiertamente, Benito Nasif, ¿tú estás satisfecho con el proceso de fiscalización que realizó el INE, particularmente en el Estado de México, esta elección que muchos hemos llamado elección de Estado, para definir de alguna manera lo que ahí pasó? Pues mira, Carmen, como en todos los temas, hubo polémica sobre algunos puntos en los que estuve en desacuerdo con la mayoría de mis colegas del Consejo General de INE, en otros en los que coincidí. Yo con lo que estoy satisfecho, Carmen, es con el diseño del institucional, en el cual hay muchos puntos de revisión de las decisiones que toman las autoridades. Nuestras decisiones en materia de fiscalización van a ser revisadas por una autoridad independiente, una autoridad jurisdiccional, y a partir de esos filtros iremos aproximándonos a la verdad jurídica en los temas de fiscalización. Creo que hay que dejar que las instituciones hagan su trabajo, Carlos. Bueno, es exactamente lo que se pide, que se haga el trabajo de las instituciones. En el caso del INE, que es de quien estamos hablando contigo, como nunca, Benito Nasif, como nunca, ustedes tienen herramientas legales para fiscalizar. Como nunca en la historia de México, ustedes tienen las herramientas legales para buscar e investigar donde quieran. El tema es que dejan la sensación de que quedaron cortos para fiscalizar lo que a la luz del día parecía ocurrir en el Estado de México. Bueno, como decía hace un momento, Carmen, pienso que en algunas cosas, desde mi punto de vista, el cual es diferente a la mayoría de los consejeros electorales, eso es cierto, pero en otras cosas he coincidido con ellos, y esta discusión se va a traducir en impugnaciones, votos particulares que serán revisados por la autoridad jurisdiccional. Creo que es ahí donde hay que llevar los argumentos, hay que procesar las diferencias dentro de la ley y las instituciones. Eso es lo que debemos hacer desde mi punto de vista, Carlos. Dime una cosa, Benito, ¿en qué partes de lo ocurrido
tú no estuviste de acuerdo con tus colegas consejeros del IDE sobre el tema de la fiscalización y sobre el tema Estado de México? Bueno, por ejemplo, hubo investigaciones que creo yo que ameritaban continuar, porque teníamos algunos indicios, y aclaro aquí, indicios más no pruebas, de que ciertos esquemas de financiamiento pudieron haber incidido en la estructura de representantes de los partidos políticos. Y a partir de esa incidencia, por ejemplo, yo propuse que se escindieran esta parte de una queja muy compleja que se presentó y que se continuara la investigación. Mis compañeros y compañeras del Consejo opinaron que el tribunal nos había dicho en sentencias anteriores que debíamos cerrar las quejas, concluirlas, para que ellos tuvieran todos los elementos al momento de calificar la elección. Fueron dos puntos de vista distintos que se contrastaron en el Consejo y que seguramente, Carmen, también se contrastarán en el tribunal, en la sala superior del Tribunal Electoral. Benito Nasif, bueno, tocas un punto central. Efectivamente se presentó ante ustedes, y seguramente te refieres a eso, un documento complejo, le llamas, un documento bastante amplio de la iniciativa Ahora, la iniciativa Ahora, de la cual forman parte, entre otros, Emilio Álvarez y Casa y Alfredo Figueroa, que fue consejero general del IFE en su momento y que algo sabrá de la materia electoral y de la fiscalización. Presentaron esto, le pedían a la autoridad electoral, les pedían a ustedes que investigaran lo que ellos han llamado el ciclo, que es esta serie de elementos de información que se ha ido recuperando en los años, en donde cruzan en momentos electorales situaciones relacionadas con obra pública y con irregularidades en obra pública y la presunción, digámoslo así, de que pueda haber financiamiento ilegal e ilícito proveniente de esa circunstancia en campañas electorales. Llamémosle de esa manera a lo que se le ha llamado el ciclo, y queda ahí el capítulo Estado de México, elecciones 2017, con un componente muy importante, Benito Nasif, que es parte del reclamo a la autoridad electoral. ¿Por qué no se metieron ahí? ¿Por qué no se metieron en los 1.600 millones de pesos que entraron a la cuenta del Estado de México, que aparecieron en una cuenta de cheques del SASCAEM y que fueron entregados al Estado de México en una operación que, según el abogado Paulo Díez Gargari, es una operación que presumiblemente, por decirlo suave, pudo haber llegado a la campaña del candidato del PRI, el candidato del PRI y del gobierno del Estado de México. Ese punto en particular, Benito Nasif, es parte de lo que, según el punto de vista de los críticos, tenían que haber investigado, asomado ahí la nariz, decir, a ver, revisemos si sí o si no, con las herramientas que la ley les da para saber si ahí hay un tipo de financiamiento ilícito en una campaña como la del Estado de México. Bueno, como tú lo dijiste, Carmen, fue una queja muy compleja que hacía un planteamiento de un esquema de financiación ilegal a campañas electorales que partía de una empresa privada, pasaba por diferentes instancias del gobierno estatal, del gobierno del Estado de México, y se presumía en la queja que ese dinero incidió en la contienda electoral y se utilizó para financiar particularmente la campaña de el candidato del partido gobernante, Alfredo del Mazo. El INE, al investigar este tipo de quejas, tiene que partir exactamente al revés, Carmen. Es decir, tiene que primero detectar que hay incidencia electoral en el esquema de financiamiento y a partir de ahí, de ese indicio, empezar a jalar la hebra y llegar hasta donde se originan los recursos. Lo único que se encontró en las investigaciones que hizo la unidad de fiscalización es que el programa social que se denunció que se utilizaba para pagar a la estructura de representantes
del PRI, efectivamente había un porcentaje relativamente pequeño, el 6.7%, de gente inscrita en ese programa social que a su vez habían sido representantes de partidos políticos, curiosamente de de todos los partidos políticos, aunque con una mayor incidencia en el caso del PRI, pero ahí había representantes de Morena, del PRD, del PAN, del Verde, etcétera. Y esa fue el único indicio que encontramos de que ese programa social podía tener algo que ver con el financiamiento a la estructura. Yo propuse que esa parte, a partir de ese indicio, se continuara investigando, que se hicieran entrevistas a los beneficiados para tratar de averiguar si se había utilizado los recursos de ese programa social para financiar esa estructura de representantes. Ojalá el Tribunal Electoral nos lo devuelva y nos pida que continuemos investigando. Ese es mi punto de vista, Carlos. ¿Crees que algo así pueda ocurrir de veras, Benito? ¿Perdón? ¿Crees que algo así pueda ocurrir de veras, Benito? Claro que sí, porque ha ocurrido muchas veces en el pasado que el Tribunal Electoral nos devuelve nuestras resoluciones y nos pide continuar investigando. El tribunal es también una garantía de los partidos políticos, el INE, y de los candidatos y de la sociedad, de la ciudadanía. El INE no es la única instancia y creo que en la intervención de estas instituciones que hacen revisión, frenos y contrapesos, yo creo que está el secreto del funcionamiento y de la credibilidad de nuestras instituciones electorales. Bueno, veremos qué hace el tribunal, desde luego, pero por lo pronto, Benito Nasif, coincidirás en que el desempeño del INE ha quedado cuestionado o muy cuestionado. No es cualquier cosa, y creo que lo puedes entender muy rápidamente como yo y como cualquiera, que un ex candidato presidencial como Cárdenas y los que ayer estuvieron en la conferencia de prensa lance la idea de que deben renunciar. Es decir, están pidiendo que se renueve la estructura arbitral de las elecciones. ¿Qué dices de eso, Benito? Bueno, como te decía en un principio, Carmen, creo que México necesita un INE fuerte, necesita un INE que su construcción parte del consenso y del acuerdo de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, que es de donde se nombra a los consejeros electorales. Creo que la crítica fortalece al INE y nos ha obligado a revisar lo que ha pasado en elecciones como Coahuila, el Estado de México, y tomar medidas correctivas. Pero yo en lo personal pienso que la renuncia de los consejeros generaría una enorme incertidumbre política, enrarecería el ambiente político en un momento muy delicado para el país, donde lo más importante es construir las condiciones de certeza para que el próximo proceso electoral federal y los 30 procesos electorales locales se desarrollen apegados a la ley y podamos tener una transición ordenada del poder en el 2018. Dices con razón, Benito Nasif, que se requiere un INE fuerte, concentrado, yo agrego independiente. ¿Está en esas condiciones? ¿Reúne esas tres cualidades fundamentales el actual Consejo General del INE? Ayer le llamaron secuestrados. Ayer, en esa misma conferencia de la que estamos hablando, hubo un planteamiento señalando que el PRI ha secuestrado a algunos de los miembros de este consejo y ha dejado dañada la estructura precisamente en materia de independencia. ¿Qué dices, Benito, de eso? Carmen, desde mi punto de vista, la independencia de los consejeros electorales depende de respetar las reglas del nombramiento, de la duración de su encargo, de la autonomía
en la construcción del presupuesto del INE. Eso es algo que hemos visto, por ejemplo, en las autoridades electorales locales, donde es muy difícil proteger su autonomía y su independencia cuando las condiciones presupuestales para realizar sus funciones no son las apropiadas. Yo creo que en el caso del Instituto Nacional Electoral contamos con esas condiciones para hacer el trabajo que la Constitución nos mandata de organizar las elecciones apegados a los principios de imparcialidad, legalidad, objetividad y transparencia. Bueno, eso es parte de la discusión y de la polémica que se ha desatado al respecto. Supongamos, Benito Nasif, que no ocurre lo que tú planteas que puede ocurrir, que el tribunal le remiende la plana al INE y le regrese lo que tú dices deberíamos haber hecho, en pocas palabras, en materia de fiscalización, sobre todo en el Estado de México. Supongamos que eso no ocurre y no hay algo que remedie el asunto principal de una crítica a la fiscalización de las elecciones mexiquenses. Si eso ocurre así, vamos a arrastrar como país una desconfianza mayor ante las autoridades electorales. Estaríamos entonces en un escenario bastante complicado, porque si esto ocurrió con las elecciones, que es un puñado de elecciones 2017, pues tendríamos que ponernos a imaginar qué va a pasar en 2018, donde se juegan tantos puestos de elección popular, incluyendo la presidencia de la República. Llegaría la autoridad electoral, el INE y el tribunal en su caso, bastante debilitados en términos de confianza de una sociedad que va a enfrentar precisamente el peor de los escenarios. Carmen, yo insistiría en el siguiente punto. La crítica fortalece al INE. Lo que está pasando, la discusión en torno a el desempeño de los instrumentos para la organización de los resultados electorales en las elecciones locales, nos está obligando a revisarlos. Hemos decidido, por ejemplo, atraer la organización de los conteos rápidos. Eso ya no será en el 2018 algo que hagan los organismos públicos electorales locales, porque lo que descubrimos es que es mejor concentrar esa actividad en un comité científico con la experiencia y la capacidad técnica para comunicar esos resultados cuando se tenga la certeza de que tenemos todos los elementos para conocer las tendencias electorales la noche de la elección. Estamos trabajando muy duro en también perfeccionar nuestros instrumentos de recolección de materiales electorales la noche de la jornada electoral. Es decir, estamos revisando nuestros procedimientos para llegar en mejores condiciones todavía para la organización de la elección del 18. Pues estaremos al pendiente, Benito Nasif. Dejamos hasta aquí la conversación, si me lo permites, y mantenemos el contacto para seguir escuchando lo que tengan que decir sobre lo que ha pasado en 2017 y lo que viene para el 18. Gracias por tomar la llamada, Benito, y hasta la próxima. Soy yo quien agradece la oportunidad, Carmen. Muy buenos días. Buenos días. Hacemos una pausa y regresamos.